Los podcasts de Amae. ¿Por qué soy así? Si Dios nos ha hecho perfectos. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado. Eneco, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? Desmontando. Charla con Raúl Barreras de Amae, montador de la película 20.000 especies de abejas, celebrada el 22 de marzo de 2025 en los cines Embajadores Río de Madrid. ¿Bai tú? Bai. Itzuli bai. Bai. Nazkamaten dizute. Bai. Desmontando. Una iniciativa de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. Una ventana hacia el universo de las montadoras y montadores para conocer, de primera mano, el trabajo que hay detrás de cada plano, de cada corte y de cada emoción que nos cautiva en la gran y en la pequeña pantalla. En el caso de 20.000 especies de abejas, entré antes del rodaje, entonces pude mirar todos los materiales según se iban filmando. Raúl Barreras, Amae, montador. Y sí le dediqué un tiempo especial cada día a empezar la mañana fresco, visionando todos los materiales. En mi caso me gusta ordenarlos como desde la última toma hasta la primera. Digamos que si hay un plano 10 tomas, pues empiezo viendo la 10 y voy de la 10 a la 1, porque antes lo hacía al revés y me di cuenta de que me quedaba muchas veces muy impresionado por las primeras tomas, y era porque era la primera vez que veía esa toma en sí, más que por el valor que tenía la toma 1. Y había muchas veces que me quedaba como con esa sensación de que en las primeras tomas había pasado algo bueno, pero luego un día hice la prueba de hacerlo al revés, y me di cuenta que me pasaba con la última toma y que entonces tenía más que ver por ser la primera vez que lo ves. Sí que es verdad que hay muchas veces que cuando se utilizan a personajes naturales, sí que las primeras tomas suelen ser muy buenas, pero en este caso, pues casi todo actrices profesionales. En las últimas tomas habían, incluso Sofía Otero nunca había actuado antes, pero sabía, o sea, es una persona inteligentísima y sabe muy bien incorporar hablas de la niña, ¿no? Sí, sabe muy bien incorporar todas las anotaciones que le daban desde dirección. Entonces, una vez había visto, suelo anotar siempre cosas que me han impresionado de las tomas en un cuaderno, para que cuando en el futuro ya esté un poco desgastado y haya cosas que a fuerza de haberlas visto me hayan perdido ya un poco el efecto emocional, pues a veces recurro a esas notas como para recordar en un primer impacto cosas que dije, pero aquí me emocioné, o aquí hubo... muchas veces pasa que igual de una toma me gusta o me emociona, y me doy cuenta que lo que me ha emocionado ha sido una inflexión de la voz, que a lo mejor ha habido ahí como un quiebre. Entonces ese quiebre, pues luego al recordarlo cuando ya está la estructura más formada, y recurrir a esas notas, digo, este quiebre de la voz es interesante. Entonces en la toma que está mejor de cámara, de actuación general, por lo menos recuperemos ese sonido y lo sincronizamos con la imagen, ¿no? Y eso sería como el paso de visionado, que para mí hay que darle una especie de, pues, hacerlo, casi convertirlo en ritual y verlo de buena disposición, porque es ese momento casi sagrado en el que ves por primera vez el material y que al final eres también el primer espectador, ¿no? Porque la primera persona que lo está viendo sincronizado más o menos eres tú. Entonces a mí a eso me gusta darle su importancia, y ya luego, una vez lo he visto y lo pienso un poco cómo se podría montar, ya paso a editar la secuencia. En 20.000 especies de abejas había mucho material, se rodaban muchos planos distintos, como casi siempre estaban... Mínimo teníamos como un plano de cada personaje y luego aparte una toma más general, luego había a veces two shots y cosas así, pero había mucho material, o sea, cada secuencia no bajaba nunca de 2 horas. Y justo yo venía de editar La hija de todas las rabias,
que es una película que también tiene muchos planos y tiene muchos cortes. La directora quería continuamente como que se viera todo lo que pasaba en la secuencia, ¿no? No dejar tanto al fuera de campo. Y viniendo de ahí, como que mis primeras versiones de las secuencias, y no conociendo a Estíbaliz, porque nos conocimos justo en una entrevista antes de que fuera a empezar el rodaje, pues no sabía muy bien tampoco cuál era su estilo, o yo había visto sus cortos y entonces los cortos también tenían estilos distintos de montaje. Entonces todavía no sabía muy bien cuál era... Ella no lo tenía claro de cómo... Rodolphe Hamel, AMAE, moderador. No, ella sí lo tenía claro. No lo tenía claro yo, porque llegué muy en el último momento, justo cuando iban a empezar el rodaje, hicimos una entrevista y nada más nos conocimos como de esa entrevista, y ella había visto un documental que yo había montado, Boca Ciega, y le había gustado mucho como el estilo de montaje, y a raíz de eso habló con la directora a ver qué tal había sido su experiencia montando, y fue justo como ahí que se decidió para que editásemos, pero fue nada, como una semana, 2 semanas antes del rodaje, no me acuerdo muy bien. Y ella estaba pues liadísima con todas las cosas de preparación y tampoco hablamos tanto del estilo del montaje. O sea, ella sí lo tenía claro, porque luego cuando le pasé las primeras versiones me dijo por aquí no, y ahí sí o sea, según íbamos haciendo, me fue explicando un poco cuál era el dogma con el que tenía pensado el estilo de la película. Y ese estilo, o sea, el estilo del montaje de la película se tenía que adaptar al estilo de la filmación, ¿no? Que era un poco tratar de tener la menor cantidad de cortes posibles. En un principio, las primeras versiones, también no había tantas microelipsis como habréis visto que hay en el montaje final. El primer montaje duraba como 4 horas y media o algo así. Y era el montaje de guión, en el que todo estaba como con corte invisible, no había microelipsis y casi no había elipsis tampoco, porque tenía todo una temporalidad mucho más lineal, y las secuencias además estaban muy pensadas para que hubiera puentes entre los puntos de vista. Como la mayor complejidad que tiene tal vez la película a nivel de montaje es cómo se intercambian los puntos de vista entre Anne y Lucía. Y eso en la propia escritura, en el proceso de escritura del guión, fue algo con lo que tuvo que batallar mucho Esti en los laboratorios de guión, en los distintos análisis que se hacía del guión, ¿no? Porque en general se está más acostumbrado a que sea como un personaje más claro o un mosaico más amplio de personajes, ¿no? Y en este caso como que siempre se le rebatía, y por eso ella hizo un esquema súper elaborado, un esquema increíble de 20 páginas, en el que hacía una gráfica de cuándo se iban a pasar los puntos de vista de la una a la otra, y cuándo y cómo se iba a mostrar formalmente, de qué manera, a través de qué plano se iban a hacer esos pasos. Y el primer armado de la estructura era así tal cual, respetando todo eso, y hubo un momento en el que ya vimos que había que abandonar esa idea estilística tan potente para encontrar otras cosas, para sentir más la película, para emocionarse más, para hacer otro tipo de estructura. Y a la vez también bastante pronto en el montaje nos dimos cuenta de que teníamos que agrupar ciertas secuencias en el nudo, que era la parte más complicada de la película, que las teníamos que agrupar un poco por estados anímicos que habían aportado con su actuación, ¿no? Porque igual estaban pensadas desde el guión de una manera, y luego al rodarse pues fueron transformando un poco por pequeños matices y demás, ¿no? ¿Cuántas versiones habéis hecho? Pues no hicimos tantas, o sea, creo que el último armado era un 21, una cosa así. Y hubo muchas versiones que eran muy parecidas. O sea, hubo un momento en el que como una especie de estancamiento ahí en el montaje. Al revisar el otro día el proyecto, vi así las duraciones que tenían los armados, y hubo una época que estuvimos muy... como a lo mejor 10 armados que estaban siempre 2 horas 30, 2 horas 30, y ahí sí que fue como ese
ese proceso igual fue el que más nos costaba renunciar. Especialmente le costaba a Esti porque había sido un proceso muy largo de escritura y de investigación. Prácticamente cada secuencia respondía a entrevistas que había hecho a través de la asociación Naisen con las familias de personas trans y aparte de eso con otras tantas entrevistas que había realizado por su cuenta. Entonces es una película que tiene un rigor por parte de su directora muy profundo, ¿no? en el tema que está tratando y que y prácticamente cada secuencia, cuando nos poníamos a hablarla de si se podía quitar o no, siempre surgía como esta cosa de no, pero esta secuencia tiene este matiz que habla sobre esta experiencia que es importante y en eso nos quedamos bastante tiempo, ¿no? ¿Quién toma la última decisión? ¿Ella? ¿Tú? ¿O es un acuerdo? Sí, ella, claro. O sea, yo nunca querría tener la última decisión ahí, ¿no? Al final es su película, es su punto de vista y mi visión es más bien como de ir acompañando y de dar una visión pues, como una herramienta, ¿no? Más bien. Pero la última palabra nunca la vería mía. ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué pasa contigo, chupón? ¿Qué es? Era. Está más dura, ¿eh? Esto se enfría súper rápido luego. Y se queda sólido. Es súper fuerte. Es muy maleable esa, ¿verdad? Sí. Hablaba de la ya, propuesta con eso una de pieza. Esti, de cómo estaba muy condicionada a su estilo visual. Luego, según fuimos hablando más y entendiendo el montaje, ella tenía muy claro que quería que el montaje no forzase las emociones, ¿no? Que fuera más bien como el propio, lo que estaba en el cuadro, lo que generase emociones y el convivir un poco con la presencia de estas personas también la que hiciese que no pudieras evitar emocionarte en algunos momentos, sobre todo por tener como algo muy experiencial, ¿no? de acompañar a Lucía y a Anne sobre todo y a toda la familia. ¿Pero había mucha improvisación o...? Sí. Había muchas improvisaciones porque pues cuando estás trabajando había muchas niñas en realidad en el rodaje y cuando estás trabajando con alguien así que no tiene herramientas profesionales de actuación, pues hay que buscar formas también de improvisar y en ese caso pues la forma que tenía de trabajar con Sofía y con el resto era un poco de, si no recuerdo mal, creo que no les daba el guión a las niñas, que era más bien algo de que les decía, pues en este momento tienes que responder algo así o... ¿No conocían la historia? Sí, la historia la conocían, pero más bien era eso, como que les iba diciendo... habían ensayado muchísimo, o sea, durante todo el proceso anterior al rodaje habían hecho muchísimos ensayos y los ensayos habían sido sobre situaciones previas a lo que iba a estar en la película. Me enseñó Esti un vídeo, hizo uno en el casting con una secuencia en la que Lucía se perdía en la playa, tenía que buscar a su madre. Entonces era como lo que pasaba en eso en la playa y era impresionante ya en el casting ver como el don natural que tiene para la actuación. Y luego hizo esa misma prueba ya como en ensayos. También era impresionante ver cómo asimilaba las indicaciones que se le daba. A mí cuando me ha tocado editar otras cosas así con infancia es todo lo contrario, ¿no? Según se les va dando indicaciones van perdiendo la concentración, igual asimilan una cosa pero otra la pierden y... Lo que cuentas me recuerda mucho a la película de Carla Simón de verano 93, que fue un poco este proceso también. ¿Teníais algunas referencias de películas, de estilo de montaje? Que como entré tan tarde tampoco ve esta película por el estilo, fue más bien como de ir viéndolo sobre la marcha. Me imagino que sí tuvo ya referencias, pero no tenía... A mí no me pasó unas referencias concretas para ir viéndolo. Sí que me dijo eso, como ciertas cosas de forma
que más que ve esta película, inspírate, fue como más bien de no me gustaría que haya música que no sea diegética, no me gustaría que se hagan muchos jam cut. Había como ciertas normas que fuimos descubriendo sobre la marcha. Y que en algunas secuencias esto se salta, hasta la secuencia de las abejas, en la que Lourdes tiene este voz que canta Arguisa. Eta orain 3 buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik. Que ese niño está muy confundido. Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Y esa era como la única excepción que estaba pensada. Justo que últimamente me interesa muchísimo lo de sin música. Las preguntas del público. O sea, yo creo que en general todos estamos un poco a favor de cada vez menos música. Por ejemplo, hace poco vi Marco, la de los Goya, y está casi toda sin música, pero cuando hay música resalta muchísimo y de repente, joder, ¿qué pasa? Estás intentando ser una película del cine. No sé, que ¿cómo lo ves tú? Si cuando te lo dijo dijiste, genial, yo también estoy aquí, o si es quitarte unas en la manga porque de vez en cuando hace falta apoyar un poco. A mí me gusta cuando, o sea, en general me gusta cuando desde dirección hay una propuesta clara de las cosas, ¿no? Que agradezco que vengan como con, no sé si decirlo un dogma, pero sí con unas ideas establecidas de no me gustaría que pasase esto y intentarlo hasta el final, ¿no? Por lo menos esta cosa de probemos a ver qué pasa con la idea preestablecida. Entonces yo lo agradezco, ya no tanto por si es con música o sin música, que creo que al final pues es que cada película tiene una naturaleza tan distinta que a mí me gusta a veces mucho que haya una buena música en una película. After Sun sin música también se quedaría un poco coja en algunos sentidos, ¿no? Es como que la música muchas veces es un acompañamiento que creo que no es un recurso gratuito como se piensa, ¿no? Creo que muchas veces también puede ser un complemento a la imagen y a lo complejo que es el sonido que lo apoya y lo puede impulsar mucho, ¿no? En este caso creo que como la propuesta era hacer una ficción cercana al documental, yo creo que eso va en concordancia y que es una decisión acertada, porque llega un momento en el que a mucha gente le pasa que cuando está viendo ciertas secuencias, como puede ser la del bosque, cuando Eneko dice Lucía, o cuando está hablando con Lourdes y le dice tú ya eres una chica. Hay como ciertas secuencias que emocionan mucho y todavía le da un extra el decir, he llegado a esta emoción sin que nadie me la haya querido, ¿no? Marcar desde el montaje. Entonces, en ese sentido, sí me gustó hacerlo sin música. Además, ya en varios documentales que he editado nunca hemos usado música, entonces también era algo con lo que estaba familiarizado. En la ficción, pues creo que como esa ayuda de la música muchas veces recurrimos muy pronto en el montaje, ¿no? De repente hay veces que quieres ya forzar la máquina y decir vamos a generar esta emoción, vamos a también hacer que el ritmo sea distinto y puedes caer en la tentación de poner música muy temprano en el montaje y luego eso puede ser contraproducente. Hablando de música, para mí hay otro tipo de música que es el idioma, porque se pasa del castellano al vasco, hay un poco de francés, que por cierto, Patricia habla mal francés, no la entendí. Lo siento, es gratuito, pero no la entendí. Y tuve que ver los subtítulos. Bueno, totalmente gratuito. Pero ¿cómo habéis jugado con eso? Con pasar del castellano al vasco. Y otra pregunta, con los subtítulos. Si se pone enseguida los subtítulos al montar o lo pones más tarde, y si hay un cambio, si cambia un poco tu percepción de la película con ellos. En este caso... Porque tú hablas vasco, obviamente. Sí, y francés estudié en la escuela, entonces para este nivel tan básico de tren y
cosas así, pues podía hacerlo sin problema. Entonces aquí no pusimos subtítulos hasta que fuimos a visionar con otra gente, ¿no? Es muy orgánico el uso de los idiomas en la película, o al menos pretende serlo, ¿no? Esta cosa de que al final son personas que están viviendo en una frontera multilingüe y que utilizan un idioma u otro según la ocasión. En el caso del euskera cobra mucha más importancia, que creo que se pierde un poco, aunque los subtítulos están muy acertados, cómo definen el género, hay algo que se pierde si no sabes cómo funciona la gramática del euskera, y es que en euskera no hay géneros. Entonces el personaje de Lucía empieza a sentirse cómoda con el uso del euskera también porque no tiene que definirse, ¿no? Sí que en los subtítulos aún así se buscó, o sea, en el subtítulo se buscó que no hubiera una marca de género, ¿no? O sea, no está muy bien subtitulada en ese sentido porque, o sea, incluso en el proceso de montaje ya estábamos revisando los subtítulos para que no se cayera en eso, ¿no? En definirse como chica o chico, sino más bien que fuera siempre un lenguaje neutro. Lo que pasa es eso, que el euskera en sí ya encuentra su forma de expresión también con el uso del idioma. ¿Pero es una decisión suya de utilizar esos 3 idiomas? ¿O es de la producción también para que sea más abierto? No, para nada. O sea, es una... Al final, bueno, al final en Euskadi hay esta cuestión de dos idiomas, y en el caso del francés era más bien porque ella tenía que estar lejos del pueblo y tenía que haber también como una frontera marcada, porque es la frontera que van a atravesar simbólicamente los personajes durante toda la película. Entonces, la idea de la frontera era algo muy importante para Esti, por eso se buscó, pues al final es una frontera natural que tenemos allí, que yo creo que de forma de ella viviendo en Donosti, además mucho más fácil. Primero de todo, que enhorabuena por la película, enhorabuena Gracias. por tu trabajo como montador, Raúl. Y la pregunta es muy sencilla. Para un profesional del montaje como eres, Raúl, 20.000 especies de abejas, marcas seguramente con antes y un después. Estrategias como montador que tengas o que hayas puesto en práctica que hagan de ti un montador más seguro a partir de esta película, por favor. Pues creo que mucha seguridad me la ha dado el trabajar con alguien como Esti, que tiene unos conocimientos sobre el punto de vista tan bestiales, ¿no? Como algo que me ha gustado mucho de trabajar con ella y que sin duda he aprendido en todo el proceso es en cómo marcar en cada secuencia con qué personaje queremos estar y de qué forma queremos introducirnos a cada una de estas secuencias para ya saber cuál es el punto de vista de la directora, ¿no? Es algo que antes y en otros proyectos también lo había visto, pero muchas veces estaba tal vez más condicionado por falta de medios, o sea, no creo que sea una cuestión de que otras veces pues no lo hayan tenido claro, pero sí que hay veces que a lo mejor no tienes los medios suficientes para tomarte el tiempo para poder marcar todas estas cosas bien, ¿no? En todo el principio y el final más o menos mantiene la estructura del guión. Lo que os decía antes de que lo que más fuimos trabajando fue la parte central, porque había muchos más días de ficción que integramos. Por ejemplo, de la piscina había 2 días que hicimos que fuera uno solo, eliminando algunas de las secuencias. Y la piscina además tiene esta cosa de que como llevan el mismo vestuario, pues tampoco había problemas de continuidad. Y sí que había muchas veces que a lo mejor se había pensado para que, o sea, en algunas secuencias estaba pensado que la reflexión venía dentro de la propia secuencia y no siempre funcionaba. Entonces, algunas de las secuencias que veis movidas con movimientos muy ligeros son para terminar la secuencia en el punto más alto e irnos a la reflexión justo después, ¿no? Como algunos momentos que hubiera más introspectivos de los personajes. Y sí que hay la parte central fue como el mayor quebradero de cabeza porque hicimos muchísimos movimientos en muchos momentos y en la estructura original Lucía iba a conocer las abejas a las colmenas de Lourdes entre secuencias de piscina. Y ya había algo ahí que no terminaba de funcionar emocionalmente. Si había pasado algo
negativo en la piscina, que ella volviese y que a la vez no conectase tanto con el universo de Lourdes, ¿no? Que es un poco lo que impulsa a Lucía a mostrarse ante los demás tal y como es, ¿no? Entonces por eso hubo como esa reorganización ahí para que una vez sube a las colmenas, ella sea siempre quien se va a las colmenas y quienes se quedan y van a la piscina sean el resto. Sí, de ella se fueron... fue uno de los personajes que más fue reduciendo según pasaba. Raúl habla de Anne, la madre de Lucía. Sobre todo según teníamos visionados, porque en los visionados que hacíamos con la gente les costaba más conectar con la subtrama de Anne como artista. Entonces sí que fuimos depurando toda esa trama para que se quedase como en mostrar la situación tan compleja por la que estaba pasando y también para mostrar por qué de alguna forma estaba cegada ante la realidad de su hija, y a la vez por mostrar los temas más complejos que tenían con su propia expresión de género, ¿no? Al final todas las mujeres de la familia están mostrando unas distintas perspectivas y problemáticas de lo que es ser mujer, ¿no? Y lo vemos en Lita, lo vemos en Lourdes, lo vemos en la otra hija, en Nerea. También había todo un tema con cómo se estaba desarrollando en la adolescencia y los distintos problemas que estaba teniendo en torno a eso. Y esa fue una subtrama que ella tenía, como esta cosa de ir a la piscina, pero sentir vergüenza también. O sea, la vergüenza era algo que dominaba a todas las mujeres de la familia, y que si lo veis está la vergüenza de Lita porque no se sepa el pasado de su marido. Está la vergüenza de Anne por haber renunciado a su vocación y a su trabajo. Y todo eso hay como una especie de traspase de herencia hacia las hijas, y es un poco como con lo que va a romper Lucía, es con vergüenza de ser ella misma, ¿no? Y la película es como esa ruptura de la herencia, de alguna forma, ¿no? Y de ella se fueron, pues, la secuencia en la piscina. La primera vez que iban a la piscina había una conversación muy larga, era una conversación que duraba 10 minutos sobre las amigas de Anne, las amigas que tenía en el pueblo, y que hablaban de la maternidad de distintas perspectivas. O sea, había una pareja de mujeres lesbianas que habían tenido un hijo, había otra que no podía tener, y esa secuencia estaba muy bien, y si la ves como algo aparte, los 10 minutos además tenían muy buenos diálogos y era algo como muy interesante, pero a la vez también evidenciaba mucho los temas de la maternidad, ¿no? Era como de repente entrar en un bloque en el que se habla de la diversidad de las madres y era algo como que acaba por eso mismo, por de repente poner el discurso muy al frente, ¿no? Y de esa parte de la piscina, al final optamos por convertirlo más en el conflicto de Lucía. Luego, la segunda vez que iban a la piscina, ahí había un conflicto muy grande con el bebé. O sea, Lucía se llevaba, en un momento, la prima se iba a comprar unos helados, y entonces Lucía se quedaba con el bebé y se lo llevaba a la piscina para bautizarlo, y entonces casi lo ahogaba. Y había como alrededor un follón, ¿no? De ¿a dónde va? ¿Qué pasa? Y nos pasaba que había demasiado drama. O sea, como que en un momento sí que era como todo el rato están pasando cosas y todo el rato son cosas. Además, como también estaba bastante puntualizado que la gente que había alrededor le llamaba ¿qué hace ese niño? ¿Qué hace ese niño ahí? ¿No? Pues al final siempre en la piscina había como dos situaciones conflictivas muy fuertes, y había que un poco optar por una para que no hubiera esta especie de sensación de todo el rato están pasando cosas malas, ¿no? Que tampoco era... No sé si era un proceso como consciente de la directora de tener que seleccionar a raíz del rodaje, o si fue una sorpresa que se encontró con tantísimo material y decisiones que tomar después. Sí, se dio cuenta en el rodaje, sobre todo como cuando hablamos en torno al guión, sí que había esta cosa de creo que esta película va a ser larga, que va a durar como 2 horas y cuarto, una cosa así, pero en el rodaje sí fue cuando ella
me mandó algunos audios así en momentos un poco preocupada de decir, creo que va a ser todo un problema, que tenemos mucho material. Y yo en principio decía, no, es que haya mucho material es algo positivo. Al final va a ser como el propio proceso de un documental en el que tienes muchísimo material y tienes que ir reduciéndolo para hacer la mejor película posible, ¿no? Sí que luego cuando ya empezamos a editar, en mi caso, yo sí fui viendo que iba a ser algo que iba a complicar el proceso, ¿no? Porque sí había como una dificultad a la hora de ver que se renunciaba. Pero, o sea, para mí en ese sentido sí que fue una gozada el disponer de mucho material bueno, ¿no? Que ahí igual es la dificultad y ahora de repente alguien, pues en todos vuestros casos que al final os dedicáis al montaje y veis el material como fresco, igual decís, ay, aquí esto sobra o aquí se podría quitar esto o lo otro. Pero al final cuando ha habido tanto material, también a mí me surge la duda de decir cómo se quedó, o sea, hay cosas redundantes, al final has estado como muy viciado y sientes que has quitado tanto que ya la película se está quedando... O sea, había veces que Esti me decía, porque en algunos visionados igual la gente decía, tenéis que llevar la película al hueso. Y Esti decía, pero yo quiero carne, no quiero, ¿por qué voy a tener que llevar la película al hueso, ¿no? Y hubo, o sea, las discusiones en la sala de montaje o las conversaciones, más que discusiones que tuvimos, fueron muy enriquecedoras porque también a mí me hicieron mucho cuestionarme, aparte de los temas principales relacionados con la película, también muchos temas relacionados con lo normativo en las duraciones, con lo normativo en cómo tiene que ser una película, ¿no? Porque mucha gente venía a la sala de montaje diciendo, las cosas tienen que ser así, o la película tiene que durar media hora menos, y te daban la duración así exacta de media hora menos. Y eso, o sea, a mí me gustó porque al final, teniendo todas las personas biorritmos tan distintos y formas de ver las cosas tan diferentes, ¿por qué hay que crear un lenguaje de cómo tienen que ser las películas, de cuánto tienen que durar, ¿no? Eso me pareció un debate interesante que lo hablamos mucho a lo largo del montaje. A veces desde la frustración, otras veces desde la satisfacción de por lo menos poder debatirlo. Raúl, ¿cuánto duró, por favor, el rodaje y cuánto tiempo duró el montaje? El rodaje fueron 33 días, creo. Y el montaje no me acuerdo muy bien, porque fueron, pues claro, si la película empezó en julio, empecé a editar con Esti en septiembre, pero antes ya había estado yo haciendo como los montajes de guión y demás. Y estuvimos hasta finales de octubre. Y luego la película fue al Festival Rec, que muestran Work in Progress, y allí ganó un premio de unas asesorías con Sergi Díez y con esas asesorías remontamos. O sea, fueron súper útiles toda la visión de Sergi. De hecho, Sergi fue el que él decía todo el rato, tenéis que buscar el gong de la secuencia. O sea, como terminar muchas secuencias en un punto más alto para que no muera de alguna forma. Y él nos ayudó mucho. Él se decía a sí mismo que era el fantasma del futuro, que era como si fuéramos nosotros viendo la película meses después y diciendo, aquí deberíamos de haber hecho. Y fue una ayuda muy buena porque no fue nada impositiva, fue muy desde el acompañamiento y nos ayudó además a mejorar mucho la película. En ese momento además ya habían empezado con el sonido, entonces hubo que hacer como y eso fueron 2 semanas, creo. Entonces en total, pues bastantes meses. En resumen. Desmontando. Charla con Raúl Barreras de AMAE, montador de la película 20.000 especies de abejas, celebrada el 22 de marzo de 2025 en los cines Embajadores Río de Madrid. Los podcasts de AMAE.